Bueno, muy buen día. Estamos hoy con Susana Muhammad, precandidata presidencial del Pacto Histórico. Creo que Susana tiene bastantes credenciales que ustedes pues deben conocer. Bueno, Susana fue secretaria de Ambiente, fue secretaria general, también fue alcaldesa encargada, fue ministra de Ambiente, fue la presidenta de la COP 16, una mujer, pues fue concejala de la ciudad, fue mi colega de bancada en el anterior periodo constitucional, una mujer ambientalista que tiene como una de sus banderas principales la lucha en contra del cambio climático y es algo, una bandera supremamente importante en estos tiempos negacionistas. Susana, bienvenida. Yo pues quiero agradecerte que hayas aceptado la invitación porque sé que la agenda está bastante ajetreada para ustedes, pero bueno, pues bienvenidas. No, qué chévere, Heidi, estar acá y qué bonito este espacio. Gracias. Gracias, Susana. Bueno, Susana, para ir entrando en temas, Susana, así, ¿cuál es como ese balance general que tú haces del gobierno del cambio? O sea, digamos, como ese balance general, pues además tú fuiste parte del gobierno y pues ahora estás del lado de la precandidatura. Sí, no, el gobierno le queda un año definitivo, es el año del remate y también un año electoral, pero yo creo que el gobierno tiene mucho que mostrar y hay que decir que yo creo que globalmente ha cumplido la promesa de este cambio que prometió. En primer lugar, es un gobierno que se la jugó realmente por mostrar que se puede hacer una política macroeconómica desde otra perspectiva que no sea la perspectiva neoliberal. Por ejemplo, un tema clave que ha sido debate por décadas, muchos años, era todo el tiempo la resistencia del empresariado a que se pudiera subir el salario mínimo por encima de la inflación, porque supuestamente esto iba a generar unos costos muy altos en las empresas y esto lo que iba a generar era desempleo. Esa era como la tara permanente. El gobierno del cambio demostró durante 3 años un aumento significativo del salario mínimo por encima de la inflación y tenemos los índices de desempleo más bajos. Yo creo que la reforma agraria es otro tema crucial porque está en el centro del proceso de paz y con una institucionalidad creada para otros propósitos, igual el gobierno ha empujado y pues ya casi 600.000 hectáreas que ha comprado y que está en proceso de entrega a los campesinos, pues palidece lo que fue el resultado del gobierno Duque con 32.000 hectáreas, que era el primer gobierno que tenía que cumplir la paz. Y sobre todo creo que hay otro tema fundamental y es un gobierno popular, que es la primera vez que Colombia encarna un gobierno popular. ¿Y esto qué significa? Pues un gobierno que representa los intereses populares y que representa los intereses y la voz de las personas más excluidas de la sociedad y no tiene el capital en el centro de su interés. Y esto se ve claramente en la reforma agraria, donde se ha balanceado la mesa en términos de volver a fomentar un movimiento campesino que se ha organizado a través de los comités de reforma agraria en todo el país. Y este movimiento campesino, que ahora es sujeto de derecho constitucional, pues es un avance inmenso porque recordemos que el campesinado fue desplazado, expulsado, masacrado, 12 millones de personas en las últimas 2 décadas. Entonces ahí es donde empieza a balancearse el tema social, la transición energética justa va avanzando y obviamente los indicadores sociales que han mejorado y el crecimiento económico que ahí va después de pues, la crisis del COVID. Este gobierno también yo creo que va a cerrar con las tasas de deforestación más bajas en 23 años y ha puesto en la agenda internacional el cambio climático y la paz como centro y no la política antidrogas. Yo creo que ese es como un balance rápido, obviamente en un gobierno nacional es mucho más, pero bueno, y obviamente tenemos ya reforma pensional, reforma laboral, falta la reforma a la salud, o sea que creo que es un balance muy positivo de un gobierno que está cumpliendo lo que se comprometió con muchos obstáculos y dificultades, claro. Y por ejemplo, claro, o sea, con todas las dificultades, porque ha sido como, creo que hablábamos con María José que estuvo el lunes, sobre, o sea, una cosa es desde la oposición y otra cosa es ser desde el gobierno, ¿no? Y allí, que pues además tú como ministra lo debiste haber vivido en carne propia, es esa negociación y esa extorsión casi que permanente por parte
del Congreso, que nosotras digamos que lo vimos pues en vivo y en directo en el Consejo de Bogotá. Y digamos, como pese a eso, pues digamos, tú fuiste una de las ministras que más temas sacó adelante, ¿no? O sea, todo el tema de la COP, todo el tema de la ratificación del Tratado de Escazú, adicional, pues, el tema del fracking, entre otros temas, digamos, ¿cómo que crees que faltó por sacar adelante en tu gestión como ministra? Bueno, pues para mí sí fue muy triste salir del ministerio Claro. porque había una agenda por completar en el último año y medio que quedó en punta y que yo espero todos los días, de verdad estoy dándole fuerza al gobierno para que saque adelante, porque lo que hicimos fue una reconfiguración financiera del Sistema Nacional Ambiental, en donde la plata que salía del presupuesto nacional solo se podía entregar a través de las corporaciones autónomas regionales, que desafortunadamente están tomadas Por la corrupción. por esa La misma politiquería. politiquería regional, que también tiene representación en el Congreso, y por lo tanto es casi imposible reformar las corporaciones autónomas. Y era lo que yo llamaba el modelo Choco Crispy, que es básicamente dispersar un montón de proyecticos en miles de millones de pesos por todo el país, pero que al final tú no ves que los indicadores ambientales del país se transforman. Entonces creamos el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, que es un mecanismo que le da una capacidad al gobierno central, porque le da la capacidad financiera de movilizar el dinero. Es apenas como una semilla que está arrancando, que tiene un potencial inmenso, sobre todo que puede captar recursos de cooperación internacional del sector privado, armar modelos financieros que permitan financiar macroproyectos ambientales. Entonces, no pensar en pequeños proyectos, sino pensarse, por ejemplo, cómo integralmente recuperamos la Mojana, que es un ecosistema que cubre 4 departamentos, 11 municipios, 3 corporaciones autónomas. Entonces, es repensar resultados ambientales, y esa gestión, ese balance, pues generó, la verdad, la inversión más alta que haya tenido el sector ambiental en muchísimos años. Ahora, la ejecución es un reto inmenso porque también estábamos buscando poder crear gobernanza territorial y eso implica lograr empoderar a los actores del territorio en los lugares más complejos de Colombia, en el norte de la Amazonía, en lugares donde hay conflicto armado, lugares donde el Estado no existe, pero realmente hacer esa apuesta de no entregarle la plata a intermediarios que al final terminan acaparando un montón de intermediación y no teniendo los resultados. Entonces, por ejemplo, crear 5 núcleos de restauración ecológica en La Mojana directamente con organizaciones territoriales desde el Ministerio de Ambiente, imaginar la capacidad administrativa, social, y plantearnos 13 ecorregiones para transformar el indicador ambiental con inversiones a 10 años, pues es de verdad un cambio del modelo, y necesita mucha firmeza. Yo creo que el tema internacional ha sido fundamental. Colombia, con el liderazgo del presidente Petro, logra estar en la vanguardia de la discusión internacional y poner en esas discusiones diplomáticas una perspectiva progresista, porque evidentemente también la diplomacia internacional está permeada por los intereses del capital fósil, está permeada por los intereses de los agroquímicos, de la gran industria que en realidad está apoyada por muchos gobiernos del mundo, y tener un liderazgo como el del presidente Petro y el que pudo ejercer el Ministerio de Ambiente, jalonando desde los movimientos sociales mundiales una perspectiva alrededor de no del capital, sino realmente de lograr que sea la humanidad la que esté en el centro de las decisiones y sobre todo los más excluidos y sobre todo la gente que está en la línea al frente de las consecuencias del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad, que fue lo que demostramos en Cali, que la llamamos la COP de la gente, porque no fue la voz del capital la que influyó la COP, sino la voz de la gente. Creo que es algo bien interesante. Entonces, sí, ¿qué faltaría? Yo creo que lograr cerrar ese modelo financiero, súper importante, la prohibición del fracking en el Congreso, que se nos quemó en tercer debate por el chantaje de corrupción del Congreso que yo no acepté.
y que toca desde el movimiento social avanzar. Y te das cuenta hoy cómo todos los precandidatos presidenciales del centro hacia la derecha insisten en que tenemos que profundizar esa dependencia del capital fósil y meternos nuevamente al fracking, que es además unas inversiones gigantescas en algo totalmente incierto, que no va a tener nada, ningún resultado en 10, 15 años, cuando ya debemos más bien haber avanzado en la transición. Y sí, y cerrar, venían unas cosas maravillosas, ojalá las saquen. Íbamos a declarar la Amazonía libre de combustibles fósiles, íbamos hacia la COP30 de clima, con esa bandera de que el continente entero declare que no se expande la frontera de extractivismo en la Amazonía. Y obviamente el próximo año está la conferencia diplomática que Colombia, con el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, tiene el compromiso de liderar para avanzar en un tratado internacional de no proliferación de combustibles fósiles, y se iba a empezar a trabajar el plan estratégico entre ya 17 países que hacen parte de un llamado a este tratado, que Colombia fue el país número 10 y el país más grande en entrar en ese momento, no tuvo que entrar Pakistán. Entonces venían, digamos, esos retos: cerrar la ejecución, demostrar que sí podemos transformar indicadores ambientales a nivel macro, la posibilidad del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y avanzar en eso a nivel internacional, la declaratoria de la Amazonía y 5 resoluciones claves que cumplían una sentencia del Consejo de Estado para regular la minería en todo el país, que implicaba vastas zonas del territorio nacional que se iban a declarar excluidas de minería, poniendo el agua en el centro. Bueno, eso tocó en punta y ojalá se logre sacar, porque creo que eso cerraría realmente una gestión histórica del sector ambiental. Bueno, el propósito de todas las precandidaturas del pacto es darle continuidad al proyecto. Yo, digamos, como que o sea, que dentro de esto pues sabemos que ha tenido matices, ¿no? Y pues por supuesto que cada uno y cada una de ustedes tiene también su impronta. ¿Tú qué desecharías de lo que ha sido de lo que se ha hecho durante estos 4 años? ¿Qué replantearías y qué sostendrías sí o sí? Ujú. Yo creo que replantearía 3 cosas. Uno, la forma como se han hecho coaliciones en el Congreso, que realmente han seguido el patrón tradicional de relacionamiento del Ejecutivo con el Congreso. Y eso se juega ahorita en las elecciones. Primero, ¿cuál va a ser la representatividad, digamos, del balance de poder que vamos a tener el Congreso? Y segundo, ¿cuál va a ser la forma de hacer coaliciones para ganar en la elección? ¿Qué cambiaría ahí? Que se haga las coaliciones de las bancadas de gobierno de forma pública y por encima de la mesa. De acuerdo. Esto significa que si un partido se declara coalición de gobierno, tiene todo el derecho a gobernar, tiene todo el derecho a que sus cuadros, su ministro, administren el gobierno, y tiene la obligación frente a la ciudadanía, y por eso creo que el presidente, en este caso la presidente, tiene que hacer casi que una ceremonia, un ritual público de a qué se compromete ese partido en la agenda pública, porque las consecuencias de no cumplir van también para ese partido y las ganancias de cumplir van también para ese partido como parte de la coalición. Pero lo que no tienen derecho es a administrar el Estado para robárselo, no tienen derecho a llegar al Estado para satisfacer intereses particulares sobre lo público, y no tienen derecho a después endigarle todo el fracaso de la agenda al gobierno. Tienen que ser corresponsables del gobierno, y si no están dispuestos, yo estoy dispuesta a que se pare el país, porque es que hay que cambiar las relaciones políticas en un sistema político que realmente hay que decir, pues es la corrupción. El sistema político no es que tenga un problema de corrupción, sino que es la corrupción. Yo creo que con eso avanzamos muy poco en las reformas. Ese es un primer tema estratégico. Y allí pues dependerá de la correlación de fuerzas y del poder popular. ¿Tenemos poder popular suficiente para empujar algo así o no? Y ahí el presidente o la presidenta está contra las cuerdas o está en la mitad del ring dando la pelea. Ese sería como un tema. El segundo tema es el modelo de
aterrizaje territorial del gobierno. ¿Qué significa esto? Cómo el gobierno interactúa con las regiones, cómo ejecuta en las regiones. Y todavía no pudimos, en realidad, lograr una gestión colectiva y conjunta. Los sectores están divididos, separados. Es una estructura gubernamental muy sectorial, pero se contradice con lo que el Plan de Desarrollo Colombia Potencia de la Vida plantea, porque lo que plantea este plan de desarrollo necesita de una gestión integral en territorio. Si no, por ejemplo, no puedes controlar el cañón del Micay solamente con la fuerza pública y con cada ministerio llegando por su cuenta. No puedes controlar el Catatumbo sin una gestión realmente seria. Tenemos una situación estructural, así no funciona el Estado, no está diseñado. Así que toca, y eso ya lo habíamos hecho en Bogotá Humana, desde el planteamiento del plan de desarrollo, planificar colectivamente, no por sectores, o si no, la ejecución no funciona y ahí hay otro reto que hay que trabajar y que nos ha costado resultados contundentes en muchos temas. Y el tercer tema es que pues no se puede seguir permitiendo que la agenda de las mujeres sea la agenda que se mete bajo el tapete y sea la agenda que pues no importa, o sea, que sí, que hay resultados para las mujeres. Yo no voy a decir que no. Hay resultados en la reforma pensional, en la reforma laboral, hay resultados en la reforma agraria. Eso está bien, ya hay que profundizar eso, pero simbólicamente, como agenda de gobierno, pues un gobierno feminista como el que propongo pone la agenda de las mujeres como tema principal. ¿Qué significa esto en la práctica? Todo ministro tiene que tener un indicador de cierre de brechas de las mujeres y las mujeres además tampoco se pueden ver como por sectores, sino que hay que trabajarlo en esta lógica integral y es uno de los indicadores estratégicos de transformación. Si no hay transformación del cierre de brechas de las mujeres, es como tener 51% de la población excluido y sin desarrollar su potencial, o sea, es un pierde-pierde. Esos son los tres temas que yo cambiaría. ¿Qué profundizaría? ¿Cuál sería el énfasis? Un gobierno ambientalista y feminista. Lo feminista lo acabo de explicar, porque los hombres también levantan la ceja cuando digo esto en la campaña. Y digo, no, 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 no es en contra de los hombres, es a favor de las mujeres y por lo tanto a favor de todos. Es el tema, intentamos desde el Ministerio de Ambiente una transformación, liderar una transformación sistémica de la economía hacia la transición climática, pero es muy difícil desde un ministerio como el de Ambiente, por eso también es parte de mi motivación de ser precandidata a la presidencia. Se necesita un liderazgo de la presidencia para realmente lograr la transición climática del país, que yo pondría como centro del gobierno. Y eso es lo que profundizaría como una política ambientalista, que no significa una política de una agenda ambiental particular, sino para poner otro ejemplo ilustrativo, el ministro o ministra de Agricultura será un experto en agroecología, el ministro o ministra de Educación será un experto en educación ambiental porque hay que reformar la lógica educativa para la pertinencia territorial. El ministro de Salud entenderá la influencia de los determinantes ambientales sobre la salud y meteremos eso fuertemente en el modelo preventivo. Entonces yo pondría esa agenda de la cultura, del cambio cultural y de cómo hacemos la transición climática. El ministro de Industria y Comercio entenderá cuáles son las nuevas industrias descarbonizadas, qué son lo que vamos a fomentar y montaremos los planes financieros de inversión para fomentar eso y no seguir profundizando el capital fósil. Entonces, ese sería como el sello de este gobierno ambientalista y feminista que propongo. Fíjate que cuando hablas, por ejemplo, de la impronta y el enfoque del gobierno, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las mujeres, yo creo, y también se lo decía, o sea, lo hemos planteado como con varias compañeras, y es, bueno, este gobierno creó un ministerio que ha sido sello en muchos países con relación a la adquisición y progresividad de derechos de las mujeres y de otras poblaciones, que es el caso del Ministerio de la Igualdad. Yo resalto el Ministerio de la Igualdad, todo lo relacionado, o sea, tenemos una política pública de cuidado, o sea, eso no había pasado en otros gobiernos y hoy existe una política pública, existe un COMPES del Sistema Nacional de Cuidado. Existe también, bueno, que era lo que se estaba haciendo desde el Departamento para la Prosperidad Social,
que era básicamente reconocer a las mujeres con jefatura de hogar, digamos, un bono solidario, pues, que claramente, pues, ayuda como a minimizar los impactos de la pobreza y la pobreza extrema. Y que adicional, cuando hablamos o cuando, por ejemplo, tú planteas el engranaje del cambio climático, también está relacionado porque es que en las crisis climáticas quienes principalmente están afectadas son las mujeres, ¿no? Entonces, con la consecución de alimentos, por ejemplo, o incluso el déficit de investigaciones que existe, por ejemplo, de los impactos que en la vida de nosotras ocurren. Eso lo hablábamos, por ejemplo, en la pandemia, de No. cómo nunca hicieron las pruebas de las vacunas en las mujeres y a todas se les desreguló su menstruación, por ejemplo, ¿sí? Incluso hace algunos días salía una investigación de cómo, por ejemplo, cuando se entregó una plata para investigar sobre la endometriosis, la investigación que decidieron hacer los hombres fue si las mujeres eran más atractivas o no cuando tenían endometriosis, Dios ¿no? O mío, sea, Virgen Santa de la entonces, Cargadera. en una perspectiva donde hacemos parte del 50%, somos más del 50% de la población, hay un tema y es el cuidado al centro, ¿sí? Y sobre todo, pues cuando la CIDH además reconoce el cuidado como un derecho autónomo que va de la mano con la lucha en contra, digamos, para mitigar, pues, de alguna manera los efectos del cambio climático, porque cuando, digamos, el capitalismo existe sobre la base de una cantidad de poblaciones totalmente excluidas, pero además despojadas de sus recursos, ¿no? Entonces, cuando tú ponías estos sectores que son claves en el país, o sea, hay sectores, digamos, en Colombia y que además tú estuviste recorriendo el país con conocimiento de causa, escuchando a la gente, reconociendo los conflictos, reconociendo el Sistema Nacional Ambiental, que muchas áreas que deberían tener como esa protección ambiental clave, pues pucha, son áreas, son poblaciones supremamente pobres, donde por ejemplo la minería ilegal también está ahí, ¿no? O sea, las afectaciones que se pueden causar, por ejemplo, con los temas de mercurio, y pues que eso, la esterilidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, los abortos involuntarios, y entre otras muchas consecuencias que digamos ahí está ese tema de pronto que además también cierro con esto, es como que a veces, pues yo, mis respetos de verdad para todas ustedes y pues siempre para las mujeres que estamos en política, yo siempre lo digo, es como que fácil ser un man heterosexual en política porque no le están preguntando, ¿y usted qué opina de tal cosa? ¿Y usted no sé qué? Y no está conflictuándose todo el tiempo con una serie de afirmaciones que a veces nuestro presidente nos saca un No, o poquito sea, qué pena, de voy a decir algo, casillas, o tiene sea, huevo. sí, Sí, no, sí, estos perdón, días fue como de no, verdad, ya, la no tapa. más, por Sí. favor, o sea, basta, comprender el consentimiento y esto cuando dicen, no, es que tú no puedes, no puedo abrazar, sí, claro, tú puedes abrazar, pero es que tú eres el hombre más importante de este país y a ella la abrazas, pero por ejemplo no lo hubieses hecho con Bolívar o por ejemplo con alguno de los ministros, con Jaramillo, o sea, sí, Jaramillo, tú estás casado, sí, o Sí, sea, en cámaras ¿cómo en así? Lo vivo. perdimos a Jaramillo, o sea, Total. no pasa, ¿sí? Entonces, sí es bien complejo y pues sobre todo decir o sea, nosotras no tenemos por qué irnos de los proyectos políticos, o sea, que eso pues fue, digamos, como básicamente lo que te dijeron a ti, como no, pues salgas del pacto histórico y por qué tenemos que irnos nosotras de espacios que además pues han sido construidos también por nosotras, que eso no quiere decir que no estemos pues también en ese cuestionamiento permanente y pues por eso nuestras agendas tienen como centro a las mujeres. Sí, de acuerdo. Entonces, bueno, Susana, conocemos como esta impronta de lo que sería tu gobierno y dentro de esa impronta, tú, porque además, o sea, esto es una realidad, ¿sí? O sea, ¿tú cómo acompasas la defensa del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, todo el tema de las determinantes, además, con relación a lo urbano? O sea, ¿dónde están las ciudades en la agenda de Susana? Sí, es una maravillosa pregunta porque, digamos, hay un eje de la política que propongo que se llama la seguridad y protección climática, que implica garantizar 5 seguridades como objetivo principal del Estado colombiano. Y la primera es el agua, porque si no garantizamos como Estado colombiano que inclusive con crisis climática, que no controlamos solamente nosotros, haya agua en este país, lo que va a venir es catástrofe tras catástrofe. Y para eso hay que reconceptualizar lo que llamo la relación urbano-rural
que la reconceptualizamos en algo que llamamos bioregiones. Y entonces, en esas 5 seguridades, que es la seguridad y soberanía del agua, la seguridad y soberanía alimentaria, la seguridad y soberanía energética, la seguridad y soberanía sobre la salud y la seguridad y soberanía de la protección de desastres como derecho universal de la población, sobre esas seguridades planteamos algo que llamamos las economías para la vida, que son economías que por definición no erosionen la seguridad climática del país. Entonces, las ciudades tienen en una lógica bioregional la responsabilidad y la revolución interna de manejar el metabolismo urbano. ¿Y esto qué significa? Las ciudades extraen recursos permanentemente, los procesan dentro de la ciudad y luego desechan y causan residuos. Eso es un metabolismo urbano, como un organismo. Usted se alimenta, procesa, crea nutrientes y luego tiene unos desechos. El problema es que no hay una circularidad de eso. Entonces, hay que hacer una revolución del manejo del agua en las ciudades para cuidar el agua. Y eso implica uno de los planteamientos y las políticas más importantes, una inversión estratégica e histórica en acueductos, tratamiento de agua, recirculación de agua y manejo de aguas lluvias, que está en el centro de la vida urbana, porque es donde está la población. Esto costaría, incluyendo la restauración ecológica de las cuencas de donde las ciudades toman el agua, una inversión que es equivalente a las 4G y que tomará varios gobiernos, pero que el gobierno ambientalista y feminista puede dejar estructurado como se dejaron las 4G, porque planificamos el transporte a 3, 4 gobiernos, como nos ha pasado aquí con Transmilenio en la ciudad de Bogotá, pero lo que es el agua es un despelote. Eso implica una inversión de 100 billones de pesos, que es equivalente a lo de las 4G, para garantizar el agua, o por lo menos buscar garantizar el agua. Y también en el metabolismo urbano hay uno de los sectores de las economías para la vida estratégicos que quisiéramos fomentar es la bioeconomía. La bioeconomía son productos de la biodiversidad colombiana que se pueden producir regenerando los ecosistemas e incluyendo las zonas más excluidas, pero que su clave es el valor agregado que se genere. Y las ciudades en las bioregiones son esos centros de procesamiento para generar eso. Por ejemplo, para poner un ejemplo y ilustrar, en Medellín tenemos hoy una biofábrica que genera el primer tinte azul de características naturales en el mundo. Que todo lo que tengamos de color azul no es natural. Ese tinte siempre tiene que hacerse químico. Pero se logró en Colombia a través de una especie específica que es la más precursora de reforestación, que se llama la jagua, sintetizar el primer tinte azul natural, que además tiene el permiso de exportación en lo que es el equivalente al INVIMA en Estados Unidos, y que es un insumo impresionante para la industria textil, para la industria alimentaria, para muchas industrias. Entonces, piénsate lo que podríamos hacer, por ejemplo, de biofábricas en Bogotá para lograr sistematizar productos que vengan del norte de la Amazonía. San José del Guaviare está a 7 horas de Bogotá, y generar productos de valor agregado. Hay una industria naturista en la que Colombia podría liderar, con productos que son además con fuerte sello cultural, que nos ayude a que las regiones fortalezcan su identidad social y cultural, se incluyan económicamente y regeneremos los ecosistemas para proteger la seguridad climática. En las ciudades es donde debemos generar toda la capacidad económica, los encadenamientos, la innovación, la digitalización de tantos productos y servicios, de lo que un amigo mío llama la biooriginalidad del país, los productos y servicios biooriginarios. Y la tercera revolución urbana es el tema de los residuos, porque tenemos una crisis nacional de residuos. Al 2029, la mitad de los rellenos sanitarios en Colombia habrán cumplido su vida útil y tenemos 12 millones de toneladas de residuos que manejar en el país, y que es increíble que sigamos con la lógica del relleno, que por ejemplo municipios de menos de 50.000 habitantes tomen sus residuos y los exporten
a 60, 70 kilómetros de la cabecera municipal en un costo energético, en un costo económico gigantesco, cuando podemos hacer una revolución tecnológica desde pequeños municipios hasta grandes ciudades, en donde en los pequeños hasta puede ser una lógica económica que la misma comunidad maneje, desde el compostaje hasta la eliminación de los plásticos, hasta los procesos, ya que sea la mínima fracción que tiene que ir a unos procesamientos. Y en las ciudades también, porque además tenemos cientos de miles de hectáreas, no, millones de hectáreas de suelo que restaurar y podríamos hacer un ciclo cerrado. Entonces, en resumen, bioeconomía para la integración y la generación de empleo y de conocimiento en las ciudades, metabolismo urbano a través del agua y la biodiversidad en las ciudades y en su bioregión y la revolución de los residuos sólidos. Obviamente hay un cuarto tema fundamental que es la seguridad, que va encadenada a la inclusión territorial de las regiones excluidas donde hoy tenemos las economías ilícitas, pero que va también en una política social de inclusión. Yo digo que la lucha contra la inseguridad y por la seguridad es una lucha contra la corrupción y por la inclusión social principalmente. Creo que hay un trabajo que hacer en los barrios populares de todas las ciudades que lo hemos denominado territorios del cuidado para que precisamente logremos esa inclusión social, que es la tercera. Tenemos la seguridad climática, las economías para la vida y los territorios del cuidado como esa tercera pata de trabajo en donde las ciudades y lo urbano, en los microterritorios del cuidado, va a ser fundamental, donde seguimos el modelo exitoso de la Bogotá humana de los territorios de salud, pero que lo ampliamos a una inversión integral del Estado de la mano de las organizaciones sociales, que empodere las economías populares de las mujeres, que trabaje la inclusión de la juventud y que se hagan los planes territoriales del cuidado en asambleas populares del cuidado, en donde en esa alianza público-popular podamos hacer una inversión integral que no deje a nadie atrás en esos microterritorios y que el cuidado se vuelva realmente un derecho que podamos realmente ejemplificar, que podamos materializar. Súper, ahí, de hecho, la semana pasada hicimos un debate sobre el tema de la petar canoas, como que eso está ahí, vamos a Galán así hizo como recientemente un anuncio que eso se licita hasta el otro año y así hasta por los siglos de los siglos. Es como el Amén. metro, Sí, la tal petar cual. canoas es igual No, que el metro. estaba viendo que ahorita estuve en Washington para hablar de los préstamos que se harían para el tema de la segunda línea del metro. Pero bueno, y que además lo que tú mencionas, hay una discusión que una gran amiga tuya siempre pone en el consejo que no voy a mencionar, pero siempre es como, no, entonces estos parálicos ambientales que quieren que Bogotá sea una laguna nuevamente. Y es como, no, o sea, a ver, tú quiero que me digas si puedes sobrevivir sin agua, o sea, O así. sí, no te angustia que hayamos tenido una crisis en esta ciudad por primera vez durante casi los últimos 50, yo creo que más, de desabastecimiento de agua en Bogotá. O sea, cuando Bogotá es una de las ciudades a nivel Latinoamérica, casi que mundial, con más provisión de agua. O sea, no es el caso de México, no es el caso de Chile, de Santiago de Chile, sino Bogotá tiene un afluente de agua bastante importante que además, o sea, nosotros también tenemos que cuidar la región en ese sentido, ¿no? Claro. Y entonces, con el tema de las determinantes ambientales, pues pues, o sea, yo creo que muchos de esta gente serían felices urbanizando todos los humedales que existen, urbanicemos los cerros, urbanicemos las laderas de los ríos, pues porque es de alguna forma también lo que fue la sentencia del río Bogotá, ¿no? O sea, nos importa la ronda hídrica si la podemos urbanizar y le podemos meter un malecón para que era lo de Ciudad Río, como lo fue Peñalosa en su momento, ¿no? Y pues lo de Lagos del Tonjuelo, mal llamado Reverdecer del Sur, en la administración de Claudia. Bueno, Susana, vamos a sacar para terminar unas tres, ¿cuántos sacamos? ¿Tres o...? Vamos sí, No, no, sacar, vamos a sacar tres preguntas. Entonces, la primera, a ver, ¿qué dice? ¿Colombia debe mediar en la crisis política venezolana o mantenerse al margen? Colombia debe mediar invitado por Venezuela, un poco como Venezuela participó como facilitador en el proceso de paz de Colombia. Y obviamente creo que el problema venezolano es un problema para América Latina
y Colombia como presidente de la CELAC y también en los cuerpos multilaterales hay que poner el tema venezolano, pero en ningún momento de forma intervencionista. Vicky. No, La transmisión del fútbol profesional colombiano debería ser pública. Uy, hijo de madre, tengo un idea. No, pues yo creo que sí, claro, porque hoy obviamente se quedan unas ganancias inmensas de uno de los, llamémoslo, eventos deportivos más importantes que tengo. Entonces, yo creo que acá hay un gato. sí, Rojo. Yo dije, Rojo te está saludando. Hola, Rojo. Yo decía, ¿qué será un bicho? Petro es un referente, Ush. No, Petro es un referente. Bueno, voy a decir, Petro es un referente del progresismo colombiano, del cambio climático mundial, de la consecución de la paz, de estar del lado de los pueblos. Petro es un límite en el avance del cambio del sistema patriarcal. Y una última. Uy. ¿Una reelección presidencial debería estar permitida en Colombia? Yo la verdad preferiría, pero esto necesita reforma constitucional para alinear, ¿cómo se dice?, la constelación de todo el balance de poderes de la Constitución. Yo preferiría aumentar el periodo, el tiempo A del 6 periodo. años, por ejemplo, como en 6, México. 5 años, sí, más que reelección. Yo creo que eso sería una buena medida porque creo que 4 años sí es bastante corto para avanzar. Bueno, y Rojo estuvo muy activo en esta Sí. conversación. Sí, porque tú viniste al sapo, tú quieres mirar esa bolsa, ¿cierto? Bueno, Susana, yo quiero agradecerte por habernos acompañado en este espacio. A Rojo también, que estaba aquí inquieto por las preguntas. Y pues nada, yo siempre, siempre, siempre admirándote, siempre acompañando y siguiendo pues todo lo que haces. Y bueno, pues nada, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Eddie. Vamos para la consulta. Ojo con la consulta. No podemos, el pacto histórico no puede resignarse a no tener la unidad que merece. Y la merece no porque sea un capricho, la merece porque tenemos el derecho a participar en las elecciones representando las mayorías que somos en la democracia. Y si el Consejo Nacional Electoral nos obliga a irnos partidos, pues no nos está dejando representarnos con lo que ya representamos en la democracia colombiana. Así que la lucha continúa y gracias, Eddie, a ti por la invitación y qué chévere haber estado con ustedes.